El ser humano por naturaleza necesita un orden social que lo guíe y que lo oriente a través de reglas establecidas. En ese sentido, desde el primer inicio de la humanidad, surgió lo que fue las famosas normas de convivencia, aunque en ese sentido o en esa época eran consideradas como las reglas universales del patriarcado o del matriarcado. Siglos después, en la antigua Roma, surgió con el surgimiento de la península itálica muchas leyes que trataban de dar un sentido de pertenencia hacia los acuerdos de voluntades. La primera manifestación que tuvo el ser humano fue la palabra, a tal extremo que decían, de aquella esquina para aquella esquina va a ser mi terreno y ahí está el mojón de tierra, ¿verdad? Hoy por hoy vemos que necesitamos de un aparato organizado a través del Estado, a través del registro de información catastral, el famoso RIC, para que delimite el catastro que tenemos en nuestra limítrofe. Desde el primer momento, el ser humano necesitó reglas para poder coexistir, ¿verdad? Porque en un mundo donde no hay reglas, es un mundo ingobernable. En este sentido, parte del objetivo social del Estado es proteger a la persona y su fin máximo es la realización del bien común, creando instituciones, mecanismos de control, mecanismos de fiscalización, pero también mecanismos de producción en favor de toda la población. El, la historia ustedes la conocen, muchas veces vemos que estamos en un estado que en algunas circunstancias se siente hasta colapsado, pero que no por eso deja de no ser funcional el estado como tal. Dentro de su estructura jurídica, quiero contarles que existen tres poderes específicos en el Estado que están delimitados para cumplir y hacer cumplir ciertas reglas básicas que están dentro de un ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el organismo legislativo, formado por los diputados y por el Congreso de la República, su función principal es la de crear y de legislar leyes. La mayoría de diputados no está visto con tan buenos ojos dentro de nuestra población, pero esa es la función que ellos tienen. También tenemos el organismo ejecutivo, que está presidido por el presidente de la República, vicepresidente, secretarías, consejo de ministros y todas las dependencias que con ello lleve el organismo ejecutivo. Tenemos el organismo judicial, formado con el propósito de coadyuvar al ordenamiento judicial a través de salas, a través de juzgados, a través de toda la forma organizativa que tiene el Estado como tal. Entonces el Estado desde un inicio se formó para que la población siguiese órdenes establecidas para el beneficio de ellos. Nosotros muchas veces olvidamos que el pueblo es el que elige mediante sufragio universal las autoridades que nos están gobernando. Pero cuando en un estado existe una interrupción de ese ordenamiento, sirve en algún momento tener normas específicas para poder controlar y se crean esos famosos mecanismos de coacción. ¿Y qué es la coacción, estimados amigos? La coacción es esa facultad para imponer obligaciones, pero también para exigir derechos. Si usted tiene una relación ahorita en este momento y le dice a su pareja, no vas a ir allá o si no, usted ya sabe que ese o si no ya significa que no va a haber cena en casa, que van a estar peleando, que la ida con los amigos le va a salir cara porque va a tener que consentir a su pareja durante una salida. Eso es coaccionar. Entonces, en ese sentido surgió lo que es la figura del delito. Pero, ¿qué es un delito? Yo creo que todos nosotros tenemos el temor en alguna ocasión dentro de nuestra vida de llegar a cometer algún delito, ¿verdad? Porque imagínense, estamos en un sistema tan establecido que casi para todo hay un delito. Difamación, cuando hablan mal de una persona, calumnia, cuando se la dice de frente, eh, que son los delitos más comunes de nuestro medio. Pero veamos y adentrémonos a ver lo que son los delitos como tal, porque ustedes en el ejercicio responsable de su profesión, en algún momento de su vida como psicólogos, van a tener que enfrentarse a circunstancias en las cuales ustedes van a decir, yo no puedo hacer esto porque es malo y posiblemente yo tenga una sanción, tenga una pena o tenga un castigo. Y ahorita lo vamos a ver
paso a paso. Entonces, ¿qué es un delito? Un delito es un acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad. Bueno, enfoquémonos acá, primero acá. Miren, pues vamos por partes para ir entendiendo esto. ¿Por qué se dice que el delito es un acto? Ustedes saben que un acto es una circunstancia que da vida a realizar determinada acción. Y ustedes tienen que saber que hay actos de tipo humano y actos de tipo jurídico. Por ejemplo, hoy aquí, en esta noche, nos acompañamos 48 personas con un propósito, que tenemos una comunidad de aprendizajes. Nuestro fin máximo es alcanzar la realización de nuestra carrera, psicología clínica, psicología industrial. También un acto puede ser aquel que nace entre dos personas, cuando la pareja le dice a su novia, ¿será que me das el honor de casarte conmigo? Y la señorita dice, sí, y se casan, ¿verdad? Es un acto que tiene como finalidad el matrimonio. Ahí tenemos una institución, ¿verdad? También hay actos cuando tenemos un contrato entre ambas partes. Le digo yo a alguien, celebremos un contrato de compraventa, usted compra, yo le vendo, y ese es un acto jurídico. Ahora bien, ya que entendimos que es un acto, ¿por qué es algo que es típico o está tipificado dentro de nuestro ordenamiento jurídico? Cuando vemos que algo está tipificado, significa que tiene que estar normado, tiene que estar reglamentado, tiene que estar escrito en una ley creada para el efecto. Nuestra Constitución política establece que nosotros podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba, ¿verdad? Pero si hay algo que la ley les prohíbe, no lo pudiésemos hacer. Hace algún tiempo se acercaban unos amigos administradores y me decían, mire, ¿será que podemos crear un producto en base a la marihuana? Yo les decía, no, no, porque actualmente es un tema estupefaciente y no se puede materializar, aunque ustedes me dirán, ahí está el marihuanol en las calles anunciándolo, pero veamos los compuestos que ellos tienen. No podemos crear algo ilícito y volverlo en algo lícito, algo que está fuera del comercio, no lo podemos incorporar al mismo si representa un delito como tal. Entonces, solo para que vayan viendo que vamos bien, es un acto típico, típico porque está escrito en una ley. Hay más de 1000 leyes en Guatemala, casi para todo hay una ley. Casi todos los procesos tienen reglamentos. Uno de los últimos que fueron creados, por ejemplo, y ahorita entró en suspenso, es esta ley que nos estaba obligando a separar los desechos por categoría, ¿verdad? No sé si lo lograron ver, ¿verdad? Desechos sólidos con un color, orgánicos con otro, cartón con otro color, pero ahorita se quedó en suspenso durante 18 meses, es decir, todavía hay una pequeña prórroga de concientización, que yo no la veo mal, porque al final es parte del planeta y creo que lo podemos hacer. Ahora bien, ¿por qué se dice que es antijurídico? Miren, ya vamos con la tercera parada. Porque va contrario al ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico ha establecido que las bases de la sociedad han estado sentadas a través de la población y la población tiene derechos y tiene obligaciones. Derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a una vivienda, ¿verdad? Con el sudor de su frente muchos de ustedes ya tienen casa. Con el sudor de su frente muchos de ustedes ya tienen un vehículo, ¿verdad? Pero ¿qué pasase? Porque es más común esto, que ustedes van en su vehículo y les ponen la cacha de la pistola en la ventana y le dicen, dame tu teléfono, ¿verdad? Ahí se está violentando lo que a usted tanto le ha costado y se vuelve algo contrario a lo jurídico. Por eso es que vemos que un delito es antijurídico, porque el Estado protege la vida, ¿sí o no? Pero viene el asesino y quita la vida, entonces ahí se vuelve antijurídico. ¿Y por qué es culpable? Es culpable porque
tiene que tener aparejada una sanción. Se lo repito, es culpable porque tiene que tener aparejado una sanción. Hay diferentes tipos de pena. Tenemos las penas principales, que serían la prisión, la de arresto y la de muerte, ¿verdad? Esas son las penas principales establecidas en nuestro Código Penal. También tenemos penas accesorias, como lo son las multas y las faltas. En este sentido, ustedes, amigos, hoy, no sé si se la pregunta la semana pasada, pero ¿estarían a favor o en contra de la pena de muerte? A favor. Ok, algunos a favor. A favor. A favor. Yo a En favor. contra. A favor. A favor. Les quiero contar un poquito en base a lo que colocó Luis, porque esta es una excelente oportunidad para explicarles por qué la pena de muerte está en nuestro derecho positivo, pero está no vigente. En un proceso legislativo, una ley, cuando se deroga, significa que se quita. Cuando se abroga, significa que se modifica. Por ejemplo, les doy un ejemplo de una modificación. En el Código de Trabajo estaba establecido que la edad mínima para poder trabajar era los 14 años, ¿verdad? Pero vino el convenio número 8 de la Organización Internacional del Trabajo y dijo, no, es 15 años. Y como Guatemala tiene ratificado ese convenio, lo emitió mediante resolución del Acuerdo Ministerial 2016-17, si no estoy mal, donde se modifica la edad de 14 a 15 años, es decir, hubo una modificación. Pero ¿qué pasó con la pena de muerte? La pena de muerte todavía está vigente, está escrita, está dentro de nuestro derecho positivo, perdón, está dentro de nuestro derecho positivo, pero actualmente está no vigente. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a contar los dos momentos por los cuales la pena de muerte ya no está vigente. Primero, porque el Congreso de la República derogó el trámite del indulto. El indulto era esa famosa figura en la cual el presidente podía otorgar perdón judicial y ese trámite está derogado. Y también no está vigente porque está ratificado el Pacto de San José, donde se protegen los principales derechos del ser humano y uno de ellos es el derecho a la vida. Nadie puede quitarle la vida si es parte integrante de este tratado internacional. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vino la Corte Penal Internacional y falló, es decir, le ordenó a Guatemala que todos aquellos casos que fuesen de tipo de muerte fuesen convertidos hacia la pena máxima que está en nuestro sistema jurídico, que es de 50 años. Nadie puede pasar más de 50 años por un mismo delito en prisión, a menos de que sean reincidentes, es decir, sale el asesino a los 30 años, vuelve a matar, ya residente puede tener una pena de otros 30 o otros 50 años en la cárcel. Entonces, es una excelente observación. La pena de muerte sí está dentro del derecho positivo, pero está no vigente en nuestro sistema por esos dos argumentos, pero no ha sido ni abrogado, tampoco ha sido derogado, ni mucho menos reformado. ¿Y qué dice el artículo de la pena de muerte? La pena de muerte no se aplicará a ancianos, no se aplicará a niños, no se aplicará a mujeres. ¿Y por qué no se aplica, estimados amigos? Bueno, hay que teorizar un poquito, ¿verdad? En este sentido, ustedes saben que la mujer da vida, ¿verdad? La mujer es el ser idóneo y perfecto realizado por la creación, ¿verdad? Pero ¿qué pasase? Imagínense ustedes, teoricemos, si como último deseo la condenada a pena de muerte decide estar con su esposo o su pareja en una última noche de pasión. Nuestra Constitución establece que el Estado de Guatemala se protege al ser humano desde su concepción, es decir, desde el momento que tienen intimidad y hay un coito ahí se puede considerar, aunque tendría que haber un método científico que lo pruebe, que esté o no embarazada. Entonces, por ese motivo no se aplica a las mujeres, a los ancianos por un tema social y a los niños, porque todos los niños son inimputables. Por eso es que vemos que a veces los mareros utilizan a los niños para mandar a matar a personas porque son inimputables. Ellos, aunque sean asesinos, por así decirlo, no tienen ese trato y ser considerados como tal.
En el caso de Estados Unidos es bastante interesante porque ellos manejan leyes federales y leyes estatales. La ley federal es la que rige a todos los estados de la Unión Americana. Actualmente son creo que 51, si no estoy mal. Ustedes me corrigen. Y también hay leyes estatales que rigen a cada estado. Por ejemplo, el estado de Texas, el estado de Washington, el estado de Alaska. Y en cada uno cada uno de estos estados hay leyes particulares. En algunos estados sí está permitida la pena de muerte. En algunos estados está permitido el matrimonio del mismo sexo. No en todos, porque Estados Unidos, en base a su constitución, que es no desarrollada y sus famosas enmiendas, es una sociedad que en algunos momentos, por ejemplo, el área sur, el sur le dicen, es más tradicional que el norte, pero es parte de la historia. En este sentido, podemos recordar, para que estemos claros, que un delito es un acto típico, antijurídico, culpable, sometido a condiciones de penalidad, imputable a un hombre y sometido a sanción penal. En este sentido, hay penas principales, por ejemplo, la que nosotros más conocemos es privado de libertad en un centro carcelario, pero también, por ejemplo, tenemos casos en los cuales si una persona en un hecho de tránsito lastima a otra y se compromete a sufragar todos los gastos y dar todo el cuidado y lo que representa esto, pues puede llegarse a un acuerdo extrajudicial. O también, yo no sé si ustedes en algún momento escucharon el concepto de arresto domiciliar, ¿verdad? Y algunos, pues yo no sé si a ustedes, pero a mí también me pasó que el arresto domiciliario pensaba que era estar dentro de la casa de la persona que no podía salir, pero eso no es así. El arresto domiciliario es una figura en la cual la persona no puede salir del domicilio. ¿Pero qué es el domicilio? El domicilio es la circunscripción departamental donde vive. Y la vecindad es el municipio donde uno está vecindado. Por ejemplo, la mayoría de ustedes son vecinos del municipio de Villanueva. Algunos sé que de Amatitlán, de Villacanales, zona 18, de Guatemala como municipio, ¿verdad? Están avecindados en estos municipios. Pero su domicilio es el departamento de Guatemala. Todos los que estamos aquí, casi que estoy seguro que su domicilio lo tienen en Guatemala. Entonces, ya que sabemos la definición del delito, ahora vamos a ver que atendiendo la intención del delito, existen dos tipos de delitos para poder encuadrar en qué características está cada uno de ellos. En este sentido, el primero que nosotros vamos a ver es el delito culposo, la famosa culpa. Yo me siento culpable, dicen algunos por ahí, pero el delito culposo es un delito en el cual la característica para poderlo identificar es que no hay intención. No hay intención para poder realizar el hecho. Es decir, todos los que tenemos un vehículo, yo siempre les he dicho que tenemos un arma en nuestras manos. Tenemos un arma en nuestras manos. ¿Por qué? Si pasa un accidente fortuito, el responsable es el titular del mismo. Quiero que vean, para entender mejor lo que es la culpa, un pequeño video, esto es de un país aquí cercano, que en una entrevista en vivo se capta cómo de milagro un vehículo sobrevivió a un hecho de tránsito. Eso es lo que pasa a esta hora de la mañana. El piso está resbaladizo. Lo estamos viendo a través de la cámara. Otro impacto. Son dos vehículos, dos camiones. Un accidente en vivo y en directo fue el que captó un equipo de nuestro matinal Bienvenidos en el kilómetro 32 de la ruta 5 Norte, Cuesta El Manzano. Bien, ustedes pueden observar, voy a congelar aquí la imagen, vamos a ver, aquí está. Vemos que este vehículo está perdiendo el control, ¿verdad? Está derrapando. Aquí tenemos un vehículo que viene cerca, ¿verdad? Derrapó totalmente y viene a empotrarse con este otro camión.
lo estamos viendo a través de la cámara, otro impacto, son dos vehículos, dos camiones. Un accidente en vivo y en directo fue el que captó un equipo de nuestro matinal Bienvenidos en el kilómetro 32 de la ruta 5 Norte, Cuesta El Manzano. Bien, ahí el piloto se salvó, pero es un milagro lo que pasó, ¿verdad? Ese es un caso fortuito. Ahí es un delito culposo. Hace 2 años en Mazatenango, una persona, una mujer se levantó temprano, fue a la tienda de la esquina, a la tienda de barrio en su vehículo y bajó a comprar varias cosas en la tienda. A la parte de la tienda había una tortillería, miró a alguien que estaba torteando. Y cuando salió, dejó las cosas en el asiento del copiloto, tenía que retroceder porque había un carro adelante. Cuando comenzó a retroceder, sintió esto en el carro, ¿verdad? Le pasó a una niña de 2 años, encima, en su vehículo. La niña falleció en el lugar. A ella la arrestaron y la sindicaron de un delito culposo, homicidio, darle muerte a una persona. Muchos decían la irresponsabilidad también de la mamá al no cuidarlo, pero son casos que pasan en nuestra vida diaria, en nuestra ciudadanía. Ella estaba trabajando, en un descuido se fue la niña pequeña y eso fue lo que pasó. Aquí tenemos el delito culposo. Ahora bien, el delito doloso. En el delito doloso sí hay intención de poder realizar el hecho. El artículo 11 del Código Penal guatemalteco establece que el delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto o cuando, sin perseguir ese resultado, el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto. Esto es bastante interesante porque en el dolo sí hay intención. El ladrón sí sabe que tiene la intención de robar, no está haciendo algo bueno, está haciendo algo malo. Él sabe que está haciendo algo malo y aún así roba. El asesino muchas veces le quita la vida a sangre fría al inocente. Él sabe que es algo malo y lo está haciendo, ¿verdad? Entonces aquí en el dolo, ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de delitos, atendiendo sus características, van a ser de tipo doloso, cuando hay intención de poderlo realizar. Esto es la característica esencial de lo que es el delito doloso. Cuando usted le hace daño a una persona, usted actúa premeditadamente. Eso es dolo porque uno muchas veces maquina, procesa, analiza y dice: yo voy a matar a esta persona, voy a estudiar a qué hora sale, dónde se mueve, cuáles son sus horarios, voy a comprar un arma y lo voy a matar. Lo pensó, ese es el famoso iter criminis. Todas las etapas de pensamiento que pasó una persona hasta materializar un hecho delictivo. Eso es algo bastante complejo. Muy bien, recapitulemos. El delito es una acción típica, antijurídica, culpable y punible, sometida a condiciones de daño hacia una persona como tal, ¿verdad? Entonces ya vimos que existen 2 tipos de delitos. Está el delito doloso y está el delito culposo. Es delito culposo cuando no hay intención y es delito doloso cuando sí hay intención. Entonces, bajo esa perspectiva, vamos a ver varios delitos que ustedes en algún momento van a representar circunstancias de su vida. Vean pues, solo le voy a responder un mensaje al rector, perdón. Muy bien. Vamos a ver el primer delito en el cual posiblemente ustedes en algún momento de su vida lleguen a tener.
Lo importante de sus carreras es que ustedes tienen oportunidad de crecimiento a nivel sectorial y a nivel empresarial, ¿verdad? Entonces, en algún momento ustedes los van a nombrar como personas de confianza, los van a nombrar como directores, los van a nombrar como encargados de área. Y vean lo interesante de lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En el artículo 38, en lo relativo a las personas jurídicas, se tendrá como responsable de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas, que hubieran intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiese realizado este, y serán sancionados con las mismas penas en este código, para las personas individuales. Una persona individual es usted y yo. Una persona individual es aquella que tiene derechos y que tiene obligaciones. Una persona individual dentro de nuestra codificación es personalísima, es decir, si Roberto golpeó, Roberto tiene que pagar. Eso es personalísimo, pero las personas jurídicas son personas incorpóreas, como asociaciones, fundaciones, sociedades, el mismo Estado o las municipalidades son personas jurídicas. Yo no sé si ustedes se recuerdan del caso de Aceros de Guatemala. Aceros de Guatemala hace algunos años estaba siendo sindicado por el delito de defraudación tributaria. Los dueños de Aceros de Guatemala son personas muy poderosas a nivel nacional. Pero el Ministerio Público hizo la imputación en la cual se estaba sindicando a Aceros de Guatemala de desfalcar al Estado, al fisco, con varios millones de quetzales. A los primeros que arrestaron, por así decirlo, fueron a los directores, a los representantes, a los funcionarios, empleados de confianza de estas unidades. Entonces, con este sentido, sí les pediría, por favor, que todo lo que ustedes hagan tiene una contraprestación bastante importante. Es decir, siendo jefes, el famoso moving laboral, el artículo, perdón, el mismo Código de Trabajo establece el famoso moving laboral. ¿Saben qué significa esto? El acoso que le pueden llegar a tener a los trabajadores. Es decir, psicólogos industriales, mucho ojo con esto. Si usted es encargado de un área, no puede hacer el famoso acoso laboral. Acoso laboral es, ¿por qué estás haciendo eso? Deberías de renunciar. Vos no servís para nada. Eso es el famoso moving laboral, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado porque tiene aparejado una sanción respectiva de tipo administrativo. Ya vamos a ir viendo el secreto profesional también para los psicólogos. Vamos a pasar a otro delito. Muy bien. Otro de los delitos más comunes, y aquí les pediría que me ayuden. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Vamos a ver el delito de falsedad material y falsedad ideológica. Apoyo. Ya no. Ok, por favor. Primero Andrea y la siguiente Luis. Ok. Falsedad material. Artículo 321. Quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Muchas gracias. Luis, por favor, falsedad ideológica. Artículo 322. Quien, con motivo de otorgamiento, autorización o formación de un documento público, insertare o hiciera insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho, el documento deba probar, de modo que pueda resultar prejuicioso, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Muy bien, voy a enlazar estos dos delitos porque muchas veces son de los que más comunes pueden llevarse a cabo en el ejercicio de cualquier profesión. Miren, pues les voy a poner un par de ejemplos. Hace algunos años, en Zona 1 había un par de lugares donde se compraban títulos, ¿verdad? Cada título falsificado estaba entre 25,000 y 50,000 quetzales, dependiendo de la universidad que querían que saliese y del título, ¿verdad?
En este sentido, hubo un par de personas, y les voy a poner dos ejemplos separados, pero muy puntuales, que uno de ellos era una persona que tenía conocimientos en salud, fue a sacar su título falso como médico, se fue al occidente del país, puso su clínica, se presentaba como médico, cobraba como médico, daba recetas como médico, pero no era médico, ¿verdad? Eso es falsedad material, falsificar títulos, ¿verdad? Falsedad ideológica es decir que ostenta una representación cuando en realidad no lo es. Eso es falsedad ideológica. Ahora bien, otro ejemplo. Este fue un caso más vivo, el sujeto. Vino alguien, fue a comprar su título, su título era de abogado, fue a falsificar las actas y fue al colegio de abogados a colegiarse, se colegió, tuvo su número de colegiado, se presentaba como médico, se presentaba como abogado, iba a las audiencias como abogado, litigaba como abogado, tenía colegiado de abogado, pero realmente nunca cursó cursos de abogacía en ninguna universidad legalmente autorizada en el país. A él sí se le condenó a varios años de prisión. Fue un caso bastante mediático en su oportunidad y son casos de falsedad ideológica y falsedad material. Señores psicólogos, ustedes tienen que tener cuidado porque en algún momento, yo no sé si ustedes saben, pero van a poder llegar a trabajar en instituciones del sector de justicia dando dictámenes, ¿verdad? Ahí sí que si el médico se especializa en curar el cuerpo, ustedes se van a especializar en cuidar el alma de las personas. ¿Y qué pasa si hay un dictamen que es manipulable por alguien que les pagó y les dijo, coloque esto, cuando en realidad no lo es? Son casos muy complejos. En temas de femicidio está la Oficina de Atención Permanente de la Ley de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Hay dependencias especializadas. Hoy por hoy ya esto ya no está tan latente, pero cuando una mujer sufría vejámenes, pues la naturaleza de la creación de estas leyes y ir a esta oficina de atención permanente decía, mire, mi esposo me golpeó, rápido pasaban con una psicóloga, ¿verdad? Con una trabajadora social para que las cuidara, se realizaba el dictamen y se metía preso al sujeto. Pero también ustedes saben que todas las personas son diferentes y algunas llegaban a manipular al personal para que se dictara un procedimiento contrario a la expertise de las personas. Entonces, cada cuestión que ustedes vayan realizando tiene que tener mucho cuidado, máxime si alteran uno verdadero. Señores reclutadores, señores psicólogos industriales, el día de mañana cuando ustedes estén contratando gente, tienen que tener mucho cuidado porque tienen que observar que las personas que están contratando pasen el proceso de selección personal adecuado porque se ha detectado muchos casos que, imagínense, si falsificaban títulos universitarios, también falsificaban títulos a nivel diversificado, atribuían circunstancias en las cuales alguien decía que tenía un nivel avanzado de inglés y ni siquiera sabía hablar. Entonces, son circunstancias que ustedes tienen que tener muy presentes el día de mañana cuando ejerzan responsablemente su deber. También tenemos la figura de incumplimiento de deberes. Si ustedes en algún momento llegan a trabajar en el sector justicia o para el Estado en alguna de las dependencias, tenemos el famoso delito de incumplimiento de deberes, artículo 419. El funcionario o empleado público que omitiere, rehusare hacer o retardar algún acto propio de su función o cargo, será sancionado con prisión de 1 a 3 años, ¿verdad? Entonces, por eso es que a mí me gusta mucho la iniciativa privada porque a uno en la iniciativa privada le enseñan a ser ágil, a ser veloz, a elevar los procesos. En el Estado, porque también he trabajado bastante también ahí, se le enseña de que no, hombre, la otra semana y después, y la gente necesita que se avancen sus cuestiones prejudiciales principalmente. Ahora bien, hay otros delitos que ustedes tienen que tener en consideración. Vamos a ver algunos, porque sí o sí en algún momento van a llegar casos
tanto a los psicólogos clínicos que van a tener que ver, tratar, analizar, estudiar, reflexionar y dar el mejor dictamen favorable, como también los psicólogos industriales que van a tener dentro de su pan diario de cada día el manejo de muchas veces los temas de acoso, los temas de indemnidad sexual, que son bastante complejos en el ser humano. Y tenemos un delito que se conoce con el nombre de agresión sexual. Este delito, a diferencia del de violación, tiene pautas bien específicas. ¿En qué consiste la agresión sexual? El artículo 173 bis del decreto 9-2009 del Congreso de la República, establecido también en el Código Penal, indica quien con violencia física, ojo, con violencia física o psicológica, realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o a sí misma, siempre que no constituya delito de violación, será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Vean cómo vamos a ir entendiendo estos delitos. La agresión sexual es una circunstancia. El primer escenario es a cualquier persona que realice violencia física o psicológica, realice actos con fines sexuales. Por ejemplo, yo me he topado con casos, ustedes, que yo he tenido que hablar con personas que comienzan a compartir fotos íntimas sin que nadie se las pida. Imagínense ustedes. Eso es un tipo, es un delito de agresión sexual. Imagínense que les llegue una foto a usted, señorita, de alguien que ni le gusta, ¿qué pensaría? La está afectando emocionalmente y psicológicamente, ¿verdad? Aquí viene aquella frase, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre acoso y halago? La persona que manda, ¿verdad? Entonces, es complejo ese tema, pero ahí vemos la agresión sexual. En el tema de violación es bastante interesante porque se indica que hay violación, el acceso carnal a una menor de edad, menor de 15 años. Es decir, que si hay consentimiento de una menor de 15 años o más, ya no es violación. Pero no con estos jóvenes les estoy diciendo que estén con menores de edad, sino simplemente lo que dice la ley. El segundo escenario de la agresión sexual indica siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. Es decir, la incapacidad volitiva generalmente está ocasionada por estupefacientes, ¿verdad? Alguien que toma, que se droga, ya hay momentos que su actividad volitiva cambia totalmente y no se puede comprender. Ya de manera cognitiva, en algunos momentos ya viene el estado de interdicción, que algunas personas están siendo ya diagnosticadas clínicamente como personas con diferentes capacidades de tipo cerebral. Entonces ahí habría que ver qué tipo de trastorno tienen las personas. Hace algunos años habían delitos que no estaban tipificados, principalmente los delitos de indemnidad sexual. Entonces nuestra legislación es cambiante, va variando año con año y uno de ellos es los delitos de indemnidad sexual, en el cual yo no sé, pero ustedes en algún momento de su vida les ha llegado o han enviado alguna foto íntima. Cuando uno tiene una relación bastante bonita con su pareja, uno en ocasiones manda cosas, ¿verdad? ¿Sí o no? No me digan. Pero hoy por hoy es algo muy normal, pero hace muchos años, estas circunstancias eran temas tabú, temas circunstanciales, a tal extremo que hubo casos tan famosos como el caso de la chica Tigo Guatemala, en la cual una señorita fue a Tigo y la persona que la estaba atendiendo le pidió la contraseña del teléfono. Al ver que tenía fotos muy sensuales de la muchacha y ella muy atractiva, le tomó todas las fotos y las comenzó a compartir en redes sociales. Esto se viralizó y la señorita ya llegó un momento en que se estaba queriendo quitar la vida. Y eso no estaba tipificado antes como delito. Hoy por hoy en el artículo 274, literal D, si no estoy mal, está aquel delito en el cual la persona que comparta, ojo, comparta, reproduzca o socialice cualquier fotografía o video que esté en contra del pudor, va a tener una sanción de prisión. Por eso es que yo a veces siempre molesto y les digo, si a ustedes les mandan algo por equivocación, ni lo miren o bórrenlo. ¿Por qué creen ustedes que WhatsApp inventó las vistas de una sola vez? Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Para que las cosas se vean y se queden ahí en ese momento. Entonces, al ser el derecho tan cambiante, no les tiene que extrañar que en algún momento de su vida ustedes lo que veían como tabú,
pues sea algo muy normal, porque ahora estamos en un periodo en el cual la sociedad ve normal, por ejemplo, que se tenga un OnlyFans, ¿verdad? Ya es normal, pero hace algunos años eso era demasiado tabú. Aquí habría que ver de qué lado de la moralidad están ustedes, ¿verdad? Porque a mí mi tarea es ver desde el punto de vista holístico todo lo que está pasando. Antes, 10 años antes, nadie se imaginaba que una persona común y corriente que no fuese famosa llegase a generar muchos ingresos económicos a través de la exposición de mostrar su cuerpo. Pero es un derecho que ellos tienen, ¿verdad? Eso definitivamente es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Bueno, buen consejo. Página azul, dicen por ahí. Por cierto, a Twitter le cambiaron el nombre, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se llama? X. X, ok. Muy bien. Otro de los delitos que ustedes tienen que tener mucho cuidado, que ahí sí no podemos nosotros ser ignorantes de ellos, es el establecido en el artículo de la ley integral en contra de la niñez y adolescencia, artículo 53, la famosa ley Pina. Este delito es conocido como maltrato y agravios. Ojo con esto porque en nuestra sociedad es muy común que llegan a maltratar y a ocasionar agravios en contra de los niños. Esto tiene que ver mucho con el tema de los psicólogos. Ustedes van a tener que dentro de su carrera van a llevar un tipo de psicología, me estaban contando a mí, que está especializada en el trato de niños, otro en el trato de adolescentes, ¿verdad? Ustedes me imagino que ya se los han estado contando por ahí. Pero imagínense ustedes, todo niño o niña o adolescente tiene el derecho de no ser objeto de cualquier forma de negligencia, discriminación, marginación, explotación, violencia, crueldad y opresión, punibles por la ley, ya sea por acción o omisión a sus derechos fundamentales. Asimismo, tienen derechos a ser protegidos contra toda forma de maltrato y el Estado va a estimular la creación de instituciones y programas preventivos psicosociales necesarios para dar apoyo y orientación a la familia y a la comunidad. ¿Qué va a hacer? Deberá proporcionar la asistencia necesaria, tratamiento y rehabilitación a las víctimas o a quienes cuidan de ellas y a su victimario. En este sentido, la ley Pina, muy famosa, la ley de protección integral de la niñez y de la adolescencia, perdón, es muy importante porque ve muchos aspectos relativos a los niños y adolescentes. Yo les decía que los niños y adolescentes son inimputables. ¿Qué significa inimputable? Que no puede dárseles un castigo sancionatorio dentro del derecho penal. Por eso es que muchos casos de mareros reclutan a niños, los entrenan en utilizar armas de fuego y un niño de 12, 13 años ya se vuelve sicario siendo menor de edad. Hay una historia de un niño por acá que se llama El Diablo. No sé a cuántas personas llegó a matar, pero es una historia real de nuestra niñez y adolescencia. También tenemos la explotación sexual, mucho cuidado con esto. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de explotación o abuso sexual, incluyendo la incitación o la coacción para que se dedique a cualquier actividad sexual, su utilización en la prostitución, espectáculos o material pornográfico, promiscuidad sexual, el acoso sexual de adolescentes, tutores y responsables. Hace algunos años fue bastante viral un caso que expuso el Ministerio Público en el cual una persona decidió juntarse con una niña en el Parque de las Américas, ¿verdad? Ojo con esto, papás, hay que tener mucho cuidado. Si ustedes tienen hijos menores de edad, vean con quién hablan en redes sociales, porque usted puede tener amigos en sus redes sociales, pero que nunca va a llegar a conocer. Usted no sabe que si la foto que aparece ahí es la persona que realmente es la que está hablando, ¿verdad? Y sus hijos en algún momento puede que no sean lo suficientemente astutos y lleguen a concretar una salida con alguna persona. En este caso, esta persona, el Ministerio Público se hizo pasar por esta niña, se concretó la reunión y cuando llegaron lo apresaron, ¿verdad? Pero este es un caso de no sé cuántos cientos que pueden llegar a pasar. Y vamos a ver los temas de difamación y calumnia.
Miren, en la práctica la difamación y la calumnia son bastante sustanciales y muchas veces no es que se llegue a materializar el hecho penal, porque realmente imagínense cuántos casos de difamación y calumnia hay en judicaturas especializadas, pero en algún momento ustedes tienen que saber la diferencia. ¿Qué es difamación? Vean, aquí difamar y calumniar es hablar en contra de una persona sin tener pruebas. Así es. Difamar y calumniar es hablar mal en contra de una persona sin tener pruebas o atacando su estatus social, atacando su forma de ser, atacando su ideología. Pero vean cuál es la diferencia entre ambos. El artículo 164 habla que la difamación es por medios de divulgación, ¿verdad? Es decir, cuando alguien está difamando a alguien sin tener pruebas a través de redes sociales, esto es difamación. Siempre y cuando se menoscabe el honor, la dignidad y el decoro de las personas ante la sociedad. Eso es difamar, ¿verdad? Imagínense ustedes que alguien dice, Roberto Mauricio en redes sociales es un ladrón. Aquí se encuadra la figura de difamación porque yo les diría, demuéstrenme que soy ladrón, ¿verdad? Entonces, para que lo vayan comprendiendo. Ahora bien, ¿qué es calumnia? Esto es más personalísimo, es decir, yo estoy en un grupo y voy a calumniar en contra de alguno de los que está acá. El artículo 159 del Código Penal dice que la calumnia es la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a un procedimiento de oficio. El responsable de calumnia será sancionado con prisión de 4 meses a 2 años y multa de 50 a 200 quetzales. Vamos a levantar una calumnia en contra de alguien aquí en la clase. Es particular, ¿verdad? Para que lo vayan tomando en consideración. Y también esto se casa con todas las profesiones, es la revelación del secreto profesional. El artículo 223 del Código Penal, y esto por favor, ojo con esto, quien sin justa causa revelare o empleare en provecho propio o ajeno un secreto del que se ha enterado por razón de su estado, oficio, empleo, profesión u arte, sin que con ello ocasionare o pudiere ocasionar perjuicio, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 100 a 1,000 quetzales. La revelación del secreto profesional tiene que ver también con el delito de patrocinio infiel, que ese sí es un delito un poco más amplio de pena, pero ustedes no pueden ir a decir el día de mañana, psicólogos, mire, ese Roberto está loco ya, definitivamente, yo lo estaba estudiando y si su análisis es ¿cómo sería? Un psicópata, ¿verdad? Esa es revelación del secreto profesional, ¿verdad? O, por ejemplo, ustedes encargados de departamentos humanos, en algún momento llega un trabajador de ustedes y es portador de VIH. Usted no puede decir eso. Usted no puede andar divulgando esos secretos desde las personas, ¿verdad? Entonces, usted tiene que saber que tiene que guardar el secreto de las personas. Y fue bastante curioso. Quiero contarles que Pepsi-Cola en alguna ocasión salvó a Coca-Cola de que uno de sus empleados les vendiese la fórmula por $1.5 millones. Hoy por hoy ustedes, pues no sé si son más allegados a la Coca-Cola, a la Pepsi-Cola, en algún momento de su vida o posiblemente no les guste tanto, pero todos saben que son las 2 marcas de gaseosa más importantes a nivel internacional y a nivel mundial. René Baldo nos cuenta cómo hace algunos años, Pepsi se unió a Coca-Cola, inclusive llegó hasta el FBI este caso, y fue un ejemplo de lealtad, ahí sí que empresarial demostrado, y los artífices de esto no solo revelaron el secreto profesional, sino también fueron a parar a la cárcel por otros concursos de delitos que llegaron a cometer. Un concurso de delito es cuando se suman más delitos, ¿verdad? Aparte de vender la receta, patrocinio infiel, revelación de secretos, se van sumando varios delitos. Vean cómo lo enfoca René Baldo. El secreto mejor guardado en el mundo de las bebidas es la fórmula de Coca-Cola. Esta receta le ha costado a The Coca-Cola Company un valor de $245 millones.
una firme presencia de su marca a nivel mundial y, por supuesto, ganar en ventas a su mayor competidor, Pepsi. Sin embargo, hubo un momento donde la compañía PepsiCo tuvo el poder para destruir a su rival y, por el contrario, decidieron apoyarlo. Y esta fue la historia. Mi nombre es René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo. La rivalidad de ambas compañías es bien conocida por el mundo. Esta batalla llegó a su máximo clímax al final de la década de los 80, cuando Pepsi lanzó el llamado Reto Pepsi, donde incitaba a los consumidores a probar ambos productos con los ojos vendados y elegir cuál les gustaba más por su sabor. En aquella época, PepsiCo era el mayor patrocinador de eventos deportivos y conciertos. Sin embargo, este reto resultó más beneficioso para su competidor. Los consumidores, 2 de cada 3 elegían Pepsi por su sabor dulce. Debido a esto, Coca-Cola decidió tomar cartas en el asunto y mejoró su fórmula, a la que llamaron New Coke. Fórmula que fracasó. Y la gente se levantó en protesta para que regresaran a la fórmula original, lo cual terminaron haciendo. Este reto solo ayudó a reafirmar la presencia de la gente por el producto de la marca roja, y desde ese momento, The Coca-Cola Company se levantó con gran éxito, aplastando a su rival. En el año 2006, llegó una carta a la sede de Pepsi, en Purchase, Nueva York. El contenido de esta pudo darles las armas que tanto necesitaban para nuevamente rivalizar o destruir por completo a Coca-Cola. El contenido de la carta, firmada por un sujeto de nombre Dirk, afirmaba tener la famosa fórmula secreta de Coca-Cola y estaría dispuesto a venderla por $1.5 millones. El documento estaba membretado por la sede de Coca-Cola en Atlanta, y para apoyar la autenticidad, también escribieron información privilegiada de la compañía. Los ejecutivos de PepsiCo, en ese momento, en lugar de llenarse de ambición y triunfo, se comportaron como todos unos caballeros y decidieron reportar a los altos ejecutivos de Coca-Cola el contenido del documento, así como mandar una copia de este. La gente de The Coca-Cola Company inmediatamente contactaron con el FBI por motivo del espionaje industrial. Los agentes enseguida pusieron manos a la obra. El plan que desarrollaron fue el de hacerse pasar por los ejecutivos de Pepsi y se pusieron en contacto por email con la persona que se hacía llamar Dirk. Durante la negociación, este sujeto alardeado reveló tener información de productos solo conocidos por 5 ejecutivos de la empresa, información que resultó vital para su captura. El 16 de junio del mismo año, el agente encubierto del FBI se reunió cara a cara con el contrabandista de información en el aeropuerto Hartsfield-Jackson, en Atlanta. Se le dio $30,000 en billetes de 100 y 50, a modo de cebo, y a cambio el agente recibió documentos confidenciales y una botella con una muestra sacada de la empresa. Se prometió entregar $45,000 después de que la muestra fuera revisada. El 27 de junio se planeó el arresto. Como estímulo, se le propuso entregarles $1.5 millones a cada uno de los implicados. Estos revelaron ser 3, y el pago se realizaría como una transferencia bancaria a una cuenta abierta el mismo día. Los implicados, entusiasmados porque su plan había resultado, se presentaron al lugar del encuentro, donde fueron rápidamente detenidos por el FBI. Las 3 personas capturadas fueron identificados como Joya Williams, de 41 años de edad, que trabajaba como asistente de uno de los ejecutivos de Coca-Cola. De esta se registraron grabaciones de seguridad, robando documentos de la oficina de su empleador. El segundo responde al nombre de Ibrahim Dimson, de 30 años, quien era la persona que tenía el sobrenombre de Dirk, y quien también se encargó de las negociaciones. Y el tercer integrante era Edmond Duhaney, de 43
años. El presidente de The Coca-Cola Company, Neville Isdell, agradeció a PepsiCo por su honesta acción. Por su parte, el vocero de Pepsi respondió a la prensa con el siguiente mensaje: "Hicimos lo que cualquier empresa responsable habría hecho". Sin duda fue un acto admirable por parte de la refresquera azul, dando el ejemplo de cómo deben actuar los rivales comerciales, en una batalla justa con sus productos y publicidad, y no con tratos sucios y deshonestos. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Gracias. Bien, esta historia siempre me ha gustado desde que tuve la oportunidad de conocerla. Es uno de los grandes ejemplos de cómo a nivel empresarial uno tiene que actuar de manera correcta. Uno de los aspectos bastante interesantes de un delito, amigos, es que ustedes tienen que saber que la responsabilidad penal prescribe a determinados años dependiendo el tipo de delito que sea. Es decir, si usted llega a ser trabajador o funcionario público, va a prescribir a los 20 años. Hay algunos aventados que, por ejemplo, en el tema de tarjetas de crédito, y dicen, yo no tengo dinero para pagar, me voy a Estados Unidos y de ahí regreso. Este tipo de deudas prescribe también a cierta cantidad de años, si no mal recuerdo son 10, pero prescriben si en ningún momento hubo una notificación. Si hubo alguna notificación, esto se interrumpe, ¿verdad? Entonces son de los aspectos esenciales. Al final, parte de esta clase, amigos, es que ustedes sepan que nadie puede decir que es ignorante. Ustedes tienen que tener una noción, por más básica que sea, de lo que es un delito, que existen leyes especiales para cada circunstancia que nosotros estemos realizando. Por ejemplo, los psicólogos industriales en algún momento van a tener que tener también mucho conocimiento de derecho laboral, porque es tramitación y relación entre personas a través de aspectos laborales. Los psicólogos clínicos tienen que conocer mucho, por ejemplo, de esta ley, de la famosa ley Pina, delitos relacionados a niñez y adolescencia, delitos relacionados a juventud, que aunque sin ser abogados tienen que tener noción de lo que van a estar investigando, apoyando y dictaminando en cualquier momento en específico. Bajo esa perspectiva, pues vamos a finalizar esta parte de la clase en este momento y voy a pausar la grabación de la misma, sin antes preguntarle, no sé si alguien tiene algún otro delito, algún otro caso que quisiesen que yo les contase, explicase o que debatamos.